están muy molestos los más izquierdosos, los más ultrosos del hemisferio ante el resultado de las últimas encuestas en Colombia, en el país neogranadino, que ha dado una demostración este fin de semana verdaderamente muy colombiana. O sea, al final nosotros no queremos eso, no queremos la extrema izquierda, no la queremos. Se han decantado por este candidato outsider, la antipolítica, Rodolfo Hernández, que está en una nueva encuesta con ventaja de 5.2, 52.5 frente a Petro, el ex guerrillero Gustavo Petro, con 44.8. Jamer Chica, abogado, analista político, está con nosotros a esta hora. Doctor, qué bueno tenerlo en el programa. Estaba ansiosa por conversar con usted. ¿Cómo le va? Bueno, Lourdes, una feliz tarde para usted, todo su equipo de trabajo y bueno, para toda esa gran audiencia que tiene en diferentes estados y en Latinoamérica. Doctor, ¿qué lectura usted le da a lo que pasó en la primera vuelta electoral en Colombia? Porque dependiendo a quien uno le pregunte, hay una, digamos, una reflexión diferente. ¿Cuál es la suya, doctor? Bueno, Lourdes, vamos a hacer lo más objetivos posible, sin ningún tipo de apasionamiento ni sesgo político. Lo que ocurrió en el domingo en las elecciones, pues obviamente fue una sorpresa pues para todo el país, toda vez que en las encuestas Rodolfo Hernández al inicio de la contienda electoral pues no aparecía, no registraba una puntuación, digamos, importante, sobresaliente. La elección se iba a definir, se creía que se iba a definir entre Gustavo Petro y el candidato Federico Gutiérrez, cosa que no ocurrió porque pues en la última semana vimos un repunte de Rodolfo Hernández en las encuestas y que obviamente eso se evidenció en el día electoral, el día de la elección, llevándose consigo el segundo lugar. Entonces ese es el balotaje, la segunda vuelta se disputará entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pero fue una sorpresa porque no se podía cuantificar aún cuál iba a ser ese voto anti-establishment, antipolítico, que era el que vendía Rodolfo Hernández en su discurso y en su mensaje central de campaña. Hoy podemos cuantificar de que Rodolfo Hernández sorpresivamente se llevó casi 6 millones de votos, 6 millones de votos y a punta de opinión, porque su campaña no la estaban acompañando las principales estructuras y partidos políticos, toda vez que los partidos políticos estaban divididos en la campaña de Fico, Gutiérrez y en la campaña de Gustavo Petro. Pero todos estos votos de Rodolfo Hernández son votos de opinión. Su campaña, si bien no fue la más nutrida en las calles, digámoslo así, no llenó plazas, pero sí hubo una gran movilización digital, fue una campaña de aire muy interesante y que se evidenció en las urnas con casi 6 millones de votos. ¿Cómo que, a ver, hablando del candidato Petro, pareciera que le ha tocado como techo, ¿no? Solamente sacó creo que unos 300.000 votos más que la última oportunidad. Estamos hablando, o 400.000, doctor. O sea, pero él sigue los 8 millones 300, 8 millones 400. ¿Tocó techo o no? Yo creería que sí, la afirmación que tú estás dando para mí también es válida. Si comparamos la votación que sacó Gustavo Petro en la segunda vuelta del 2018 cuando se enfrentó a Iván Duque, pues registró sobre los 8 millones de votos. Hoy vemos que esos 8 millones 500 mil votos, digamos que creció 500.000 votos en 4 años, pues es una cifra muy irrisoria, muy pobre, para un candidato que se ha recorrido el país tantas veces, que esta es su tercera campaña presidencial, y pareciera ser el voto duro de Gustavo Petro, que tocó techo. Es imposible, o imposible no, es muy difícil y muy complejo que él crezca más. A él le faltaron 2 millones de votos para llevarse la victoria electoral en la primera vuelta, y esos 2 millones de votos yo hoy no los veo claros que los pueda conseguir, toda vez que, pues digamos que las áreas o los territorios donde él es fuerte es en Bogotá, el distrito capital, pero en Bogotá ya salió el 63% de la gente a votar, o sea, es imposible sacar más gente a votar. Va a ser muy difícil que él crezca más en Bogotá ya tocó su techo, y en las costas tanto pacífica como atlántica también. Entonces no veo claro de que Gustavo Petro pueda crecer más. De pronto
yéndole muy bien en la segunda vuelta, podrá sacar 500.000 votos más y acercarse a los 9 millones de votos, que eso será no será la cifra anhelada por él y obviamente no le alcanzará para alzarse con la victoria electoral y ganarse la presidencia de la República. Cosa diferente pasa con el candidato Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, como evidentemente lo decíamos anteriormente, él sacó 6 millones de votos, pero uno podría decirse, bueno, ¿y para dónde seguiría la votación que sacó Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo? Exacto. Esos votos, queridas Lourdes y queridos oyentes, esos votos son antipetristas. O sea, si esa gente que hubiera querido votar por Petro lo hubiera hecho en la primera vuelta, esos votos van en contra de Petro. O sea, en la segunda vuelta vamos a ver una votación en contra de lo que denominamos el voto de castigo y no a favor de. Entonces, uno podría decirse que los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez y los 800.000 votos de Sergio Fajardo, entre el 90 y el 95% de esos votos se endosarían a la campaña de Rodolfo Hernández, cosa que le daría prácticamente la victoria y lo llevaría al Palacio de Nariño por los próximos 4 años. Qué interesante. Estamos conversando con el abogado y analista político Yamer Chica directamente desde Bogotá, Colombia. Fíjese, doctor, Francisco Santos, quien fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, en Washington, y fue además ex vicepresidente de Colombia, dice que hay que tener mucho cuidado con la integridad física del candidato Rodolfo Hernández. ¿Qué lectura usted le da a eso? Sí, pues evidentemente, Lourdes, yo también estoy de acuerdo con las palabras de Francisco, toda vez que pues estamos en un país bastante polarizado políticamente, con unos rasgos y unos antecedentes de violencia, con unos grupos armados que han tomado partido en las diferentes contiendas electorales, y pues para nadie es un secreto que hoy Rodolfo Hernández se convirtió en una amenaza para esos sectores políticos que quieren irrumpir y arrebatar el poder, por decirlo de alguna manera. Entonces hoy la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, deberá reforzarle las garantías y el acompañamiento y todo el blindaje y la seguridad al candidato Rodolfo Hernández, porque hoy estamos a casi 2 semanas y media de que él se convierta en el próximo presidente de los colombianos. Me hace pensar estos resultados, leyendo, por supuesto, es una percepción mía personal, que los colombianos en realidad no quieren a un presidente de izquierda, no quieren a un sujeto como Gustavo Petro. Pues Lourdes, a ver, para ti toda la audiencia, de pronto la lectura es válida en el sentido de que si lo quisieran, de pronto votarían por Petro. Lo que la gente de pronto sí está cansada y el hartazgo que se evidenció en las urnas es precisamente que rechazan el Estado como tal, el status quo. O sea, esos votos, tanto de Gustavo Petro como los votos de Sergio Fajardo, como los votos de Rodolfo Hernández, suman casi 15 millones de votos, son votos anti-establishment. O sea, son votos en contra del actual gobierno y de los partidos tradicionales. Sí. Entonces, lo que la gente tal vez querrá no es un presidente de izquierda, sino un presidente nuevo, o sea, una nueva línea política. El cambio que como tal se refleja y que lo vendieron los 3 candidatos que te acabo de comentar, pero la gente se inclinó mucho más hacia un candidato más independiente, que no estaba acompañado de ninguna estructura política tradicional, que no tiene como tal una ideología clara, sino que Rodolfo Hernández fue una persona atípica que recogió firmas, rechazó la financiación del Estado para su campaña, él mismo financió su campaña, algo así como lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos, y bueno, hoy se convierte en un fenómeno político que está a puertas de ganarse la presidencia. Ahora, doctor, fíjese lo que me pregunto entonces, si estos pronósticos y estos números y estas proyecciones son correctas, entonces efectivamente el señor Rodolfo Hernández es el próximo presidente de Colombia, pero él está preparado como para ser presidente de Colombia, un país con tantos retos. Sí, pues mira, tú lo acabas de decir, las cifras más o menos se inclinarían. Yo, pues en mi análisis creo y hago una proyección que estaría sobre los 11 millones de votos versus probablemente 9 millones de Gustavo Petro. Ahora, si está preparado o no, yo creo que este es un país bastante complejo.
y sea cual sea el próximo presidente de los colombianos, le va a tocar asumir grandes retos en materia fiscal, en materia de seguridad, reformas como la reforma tributaria, reformas pensionales, qué sé yo. Es un país con bastantes problemas, la inseguridad, la pobreza. En Colombia hay cerca de 20 millones de personas que están en la pobreza. Entonces es un país con bastantes retos, pero ahí es donde va, digamos, que a garantizar la pericia del próximo gobernante, que además también tendrá que tener el Congreso a su favor. Hoy hablemos del tema legislativo. Las mayorías, digamos, no las tiene Gustavo Petro en el Congreso, ni en Senado, ni en Cámara de Representantes. Sí. De pronto Rodolfo sí las podrá tener, y eso se podrá convertir o se traduce en que toda la agenda legislativa del gobierno y todas las iniciativas legislativas que adelanten, pues obviamente prosperarán en el Congreso. Y entre esas grandes también situaciones que va a tener que encarar el próximo presidente está el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, pero además las relaciones internacionales, porque ahí tiene un vecino del que no se puede separar, ¿no? Eso es un matrimonio indisoluble el que hay ahí con Venezuela. Y bueno, él ha dicho que él va a, contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, es que él va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Qué le parece eso? Pues es una locura, y para nadie es un secreto de que Gustavo Petro ha tenido relaciones con el chavismo desde hace muchos años, sí, de que incluso hace 4 años se financió la campaña desde el gobierno de Venezuela. El mismo Diosdado Cabello digamos que lo dijo al aire en uno de esos programas que transmiten allá. Sí. Pero bueno, eso para nadie es un secreto, que Gustavo Petro se está acompañando desde las extintas FARC, que ahorita se llaman los Partidos de los Comunes, entre otras organizaciones de tipo criminal. Entonces, pues por algo también se cerró el famoso pacto de la picota, donde fueron incluso a negociar con los narcotraficantes y con todos los bandidos que están pagando sus penas para que esa gente hiciera campaña a favor de Gustavo Petro. Ahora, como te digo, esto va a ser una polarización estas 2 semanas y media que queda de contienda electoral, porque van a haber ataques, más yo creo que la campaña de Gustavo Petro hacia la de Rodolfo Hernández, buscando desequilibrar un poco la balanza, pero los colombianos la tienen clara, y muy evidentemente el 19 de junio yo creo que la votación será muy cerrada frente a los números que te acabo de decir. La motivación del colombiano para la segunda vuelta, porque hubo una participación tremenda en la primera vuelta, ¿qué se espera para la segunda? Para la segunda yo creería que el resultado electoral no variaría. La participación de 38 millones de personas aptas para votar en Colombia se aproximaba a unos 22 millones de electores, una abstención que prácticamente está llegando al 50%, entonces sigue siendo un número muy alto de personas que se abstienen de votar. Pero bueno, eso es lo que hay, ese es el país que tenemos, y bueno, vamos a ver qué pasará el próximo 19 de junio. Allí le quito un minutico más, doctor Yamer Chica, que los mercados respondieron favorablemente al avance de Hernández en las elecciones, que estos resultados de esta encuesta pues está dando cierto, digamos, respiro a los mercados. Sí, precisamente también de eso te iba a hablar. Frente al resultado electoral del pasado domingo, el peso no se devaluó tanto frente al dólar. Digamos que hay también un optimismo frente a todo el conglomerado empresarial, y no solamente del país, de Colombia, sino también empresas del extranjero que están colocando sus ojos en Colombia, tal vez muchas que están radicadas en Chile, están esperando qué pasa en Colombia porque quieren traer sus empresas hacia acá. Correcto. Toda vez que los chilenos no la pasan por un buen momento frente a su política y todo el desmán que está generando este nuevo gobierno de Boric. Sí. Una pregunta, dice en la prensa española que la estrategia ahora de la campaña de Petro para tratar de ganar las elecciones es moderar el discurso y apelar al votante moderado. ¿Eso es posible a estas alturas? No, a estas alturas no es posible, Lourdes. Faltan 2 semanas y media para la elección.
la gente que sabe quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro no es un desconocido para nadie frente a los colombianos. Lleva 3 campañas presidenciales, esta es la tercera campaña presidencial, y es un personaje que ya tiene una etiqueta y va a ser muy difícil que logre desligarse de sus posturas ideológicas como tal. Entonces el colombiano la tiene clara y obviamente eso se puede constatar en las urnas, en el resultado electoral. Los apoyos al candidato también se están sumando, ¿no? Al candidato Rodolfo Hernández. Por ahí estaba escuchando de algunos nuevos, digamos, de algunas figuras de algunos partidos políticos. ¿Usted cree que eso lo ayuda o lo perjudica? Bueno, pues los apoyos están llegando de lado y lado. Digamos que a Gustavo Petro se le sumó el santismo como tal, todos los funcionarios que hicieron parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que además pues fue uno de los gobiernos con más baja reputación y poca aprobación frente a la percepción de los electores colombianos. Pero también Rodolfo Hernández está recibiendo los apoyos. Yo creería que como la campaña fue una campaña apolítica, atípica, le perjudicaría mucho que los partidos que lo quisieran acompañar para la segunda vuelta se pronunciaran al respecto o salieran en la foto con él, toda vez que el mensaje de él ha sido apolítico y por eso ganó como tal y barrió en la primera vuelta. Doctor Yamer Chica, gracias por acompañarme una vez más en el programa. Le agradecemos enormemente su tiempo y este análisis para la audiencia de Radio Mambí en Miami. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, a ti, a todos los oyentes, un cordial saludo, feliz tarde, un abrazo para todos. Y seguimos conectados porque ahora es que se pone buena la cosa, doctor, le agradezco mucho. Sí, señora, cuando quiera. Gracias, 5:26, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.